¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta transmisión especial de Teleoro, el canal de la familia. Ya nos encontramos en la Plaza de San Pedro. A fondo tenemos la Basílica de San Pedro. Por supuesto, un escenario extremadamente importante para el mundo católico. Precisamente en esta escena, en este escenario, habrá miles de personas a partir de este miércoles esperando el resultado del cónclave, que iniciará en horas de la mañana con una misa y posteriormente con la primera votación. Para hablar sobre lo que está sucediendo aquí en la Ciudad del Vaticano nos acompaña Padre Samuel Velázquez. Gracias por estar con nosotros, Padre. Hola, mucho gusto saludarlos. Saludos a todos allá en Puerto Rico. Bueno, durante el día de hoy, lunes, ya comienza de alguna manera el movimiento, ya están establecidos algunos lugares spot de la prensa y por supuesto bastante seguridad. Sí, esto ha sido toda una organización posterior a la misa de fallecimiento del Santo Padre. Iniciaron a arreglar la Capilla Sistina, a preparar la Casa Santa Marta. Los grupos periodísticos han llegado, muchos peregrinos, algunos han ido a saludar, a hacer el homenaje también a la tumba del Papa Francisco. Y bueno, hay este ambiente de esperanza, de alegría, de curiosidad. También después de estos 12 años de pontificado, vemos aquí ahora el deseo eh, honesto, genuino, de que el Señor suscite en el corazón de los cardenales un pastor que tenga el corazón y el olor de Cristo. Ya más de 130 cardenales electores dijeron presente en en la última reunión general de los cardenales. Eso entonces quiere decir que ya está todo listo. Se supone que iba a haber sorteo de las habitaciones que van a tener en Santa Marta. Sí, ya creo que ya la han hecho. Van a participar 133 cardenales de los 135 que pudiesen entrar menores de 80 años. Esa es la norma establecida. Y esta es la Uno por vez. salud y otro porque no quiso participar por la controversia que había relacionado a un caso en su contra. Eso es así. Pero más o menos posterior o el grupo cardenalicio mucho más grande, 252 si no me equivoco, todos ellos han podido participar de las congregaciones, ¿no? Es más, estos que tienen más de 80 años también tienen muchas experiencias de vida, experiencias pastorales, conocen la curia. Alguno que otro participó en otros cónclaves. Sí, realmente 5 de ellos que fueron nombrados por Juan Pablo II, este sería su tercer cónclave. Si no me equivoco, 108 son de Francisco y 22 que fueron elegidos por Benedicto, que sería ahora pues su segundo cónclave. Y usted vive aquí en Roma. Sí, sí, soy sacerdote de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y en estos días pues me ha tocado entre la alegría y la tristeza, o entre la tristeza y pasar a la alegría, participar de este gran y magno evento cristiano, católico y también social, porque al que incluso no va a la misa los domingos también quisiera entrar al Claro. cónclave, ¿no? Lo más interesante es que usted está estudiando acá en Roma, pero cuando está la muerte, cuando se anuncia la muerte del el Papa Francisco, usted estaba en Puerto Rico. Se acaba de llegar bueno, realmente acaba de llegar de mi familia, soy de origen colombiano, acaba de llegar a Bucaramanga, en noreste del país, y me levanté, había llegado hace de las 11 12 de la noche, y como a eso de las 6 de la mañana, me desperté, cogí el celular, vi un número de los Estados Unidos que no tenía en mi escrito, y un mensaje en WhatsApp. Saludos padre, buenas, soy una periodista de Miami. ¿Me podría dar una entrevista por lo de la muerte del Papa? Y yo, ¿Cómo? y yo, es que el Papa se murió. Ayer estuvo, recorrió la plaza. ¿Cómo que está muerto? Sí, o sea, lo había visto y después como me entero, ¿no? Un mensaje pidiéndome una entrevista. Dije, ¿será algún fake news o algo así por el estilo? Así que entré inmediatamente al servicio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, y allí me encuentro con la noticia, ¿no? Pues allí me comuniqué con el señor arzobispo para exponer qué debíamos o podíamos hacer, y así que pues decidimos regresar acá y regresamos juntos el jueves de la semana pasada. Él vino, participó de las honras fúnebres, realmente fue algo bastante emocional, sentimental, mucha gente también participó. Esta plaza de San Pedro estaba Repleta. repleta, ¿no? También sorprendido por esta pequeña y leve mejoría. Yo había estado también el día que salió del hospital, había ido al hospital Gemelli acompañando a unos compañeros periodistas, y todo parecía ir en progresiva mejoría.
pero bueno, el Señor tiene sus momentos, sus modos, sus tiempos, y también un día nosotros. Claro, y después de Semana Santa también, que es como que ahí tiene también simbología en el sentido de que pudo aguantar toda la Semana Santa, que era una semana muy esperada para los católicos. Sí, aquí se le conoce como el lunes del ángel o lunedì del ángelo. Es un día de super reposo, de descanso, de tranquilidad. La gente va al campo porque es algo de primavera, los niños no van a escuela. Entonces, incluso mucha gente que trabaja en el Vaticano había salido ese fin de semana, tal vez para descansarse un poco después de la Semana Santa, y así me han contado. Por ejemplo, unos amigos que trabajan en los medios vaticanos de comunicación, eh, él estaba solo porque los directores estaban en otros lugares. Era lo normal que se esperaba porque el Santo Padre estaba andando bien, entonces nos cogió a todos como desprovisto, ¿no? Y así es la vida y es la muerte y algún día nos tocará a nosotros. Claro. Viene como ladrón en la noche, que dice el Evangelio. Y lo curioso es que el Papa Francisco había hablado sobre este proceso. Él decía que él le tenía miedo a que fuese una muerte dolorosa, que fuese una muerte que doliera, pero que si fuese una muerte calmada, durmiendo, pues iba a ser mucho mejor, y parece que eso fue lo que aconteció. Sí, según lo que han salido, han contado, fue algo de pocos momentos, pero dejó un grande signo para toda la iglesia, para todos los pastores, para nosotros sacerdotes, para todos los cristianos, para todos los bautizados. El jueves anterior, él había decidido ir a la cárcel Regina Coeli, que es cerca aquí, y tuvo ese gesto que también lo repitió algunas veces. En el 2018 había ido allí al Regina Coeli, le había lavado los pies a algunos de los presos, que incluso uno de ellos llegó a decir, la gente en la Plaza de San Pedro le es difícil verlo, porque está lejos o algo así. Y él lo tiene ahí de frente. Y decía el preso, y yo lo tengo aquí. Y el Papa tuvo ese gesto paterno, pastoral, que lo había siempre hecho. Y otros papas también lo habían hecho. Juan XXIII también había ido a la cárcel, el Regina Coeli. Después hizo un segundo y tercer gesto que también queda marcado en el corazón de todos los cristianos. Así como hace 12 años salió el 13 de marzo en la logia o en el balcón central que vemos detrás nuestro, salió aquel 13 de marzo y pidió la bendición a su pueblo. Sí. Antes de que el pastor inicie a pastorear la iglesia de Roma como obispo de Roma, pidió su bendición. Hizo un gesto de inclinación y todas las personas oraron por él. Y ese domingo, el día de Pascua, salió él y él dio su bendición. O sea, como que el Señor lo tenía preparado para despedirse y nos mandó la bendición urbe et orbe, ¿no? A toda la cristiana, a toda la cristiandad. Y después, un gesto inesperado para acostumbrado al pueblo. Olor a oveja, ¿no? Un pastor que sabe, que quiere sentir el olor de su rebaño. Y así como quien dice, y amando hasta el extremo, así lo hizo el Señor, así lo hizo también el Papa Francisco. Bueno, tengo que hacer una pausa y cuando regresemos de la misma continuamos conversando con Padre Samuel Velázquez, que reside aquí en Roma, es de la Arquidiócesis de San Juan, está estudiando su doctorado en teología, y conversamos entonces algunos detalles adicionales porque este suceso que está aconteciendo durante estos días pues no lo había tenido el mundo católico desde hace mucho tiempo, desde la muerte de Juan Pablo II, porque recuerden que en el caso de la llegada del Papa Francisco y la salida de Benedicto XVI se da también un algo histórico de hacía muchísimos siglos. Ya regresamos en Noticias 13 en esta transmisión especial de Sede Vacante. Amigos, de regreso a esta transmisión especial Sede Vacante en el Vaticano. Precisamente nos encontramos en la Plaza de San Pedro. A mi espalda, la Basílica de San Pedro, donde miles de personas han visitado la misma durante el papado del Papa Francisco, pero también pos la muerte aún más. Incluso prácticamente las misas que se han desarrollado se han celebrado aquí, y la participación de los turistas y los peregrinos también se ha dado de alguna manera, de una manera bien respetuosa ante el féretro del sumo pontífice en el último adiós que se le dio. Nos acompaña Padre Samuel Velázquez, que vive aquí en Roma y que nos está dando un poco la perspectiva desde el mundo católico como sacerdote. Padre, estudiar aquí en Roma de cierta manera como que le da un poco más de forma, miren, la Iglesia Católica Universal, pero estoy exactamente en el lugar donde está la sede.
Sí, bueno, aparte de los estudios, que tiene una gran tradición de las universidades como la Gregoriana, la Urbaniana, la Tarianense, una grande tradición de estudios, es también la experiencia romana, es el espíritu, el aire que se respira en esta ciudad, el clima de 2000 años desde que San Pedro vino aquí precisamente en este lugar a morir. Es más, es símbolo y recuerda de esa muerte de San Pedro, es el obelisco que vemos ahí detrás nuestro, estaba en el antiguo lugar donde se cree que estuvo ajusticiado San Pedro. Entonces tiene todo este Simbología. carisma, clima, simbología, ¿no? Ujú. Y lo más curioso que precisamente se ha constatado con la ciencia de que Pedro está aquí. Sí, durante el papado de Pío XII se había iniciado a inicios del siglo los descubrimientos o los estudios bíblicos, pero se dio el paso hacia los estudios arqueológicos. Entonces, por iniciativa del Papa Pío XII, digo, pues vamos a buscar arqueológicamente y encontraron una pequeña tumba, un pequeño lugar donde decía, aquí está Pedro. Entonces se han seguido, se han estudiado arqueológicamente y se ha descubierto que son restos humanos de una persona del primer siglo de un hombre, ¿no? Y que nos asegura seguramente que son del apóstol Pedro. Y hablando así como humanamente, ¿se ha investigado el ADN si alguien de aquí de Roma tenga el ADN de Pedro directamente? Bueno, no he llegado hasta ese, pero sí se ha hecho los estudios de carbono 14, ¿no? Para Ujú. saber la fecha de más o menos que era un hombre del primer siglo. Como también se han hecho los estudios en la tumba de San Pablo, Ujú. que está enterrado en la Basílica San Pablo fuera de los muros, a unos 4 o 5 millas más o menos de aquí. Así que toda esta ciudad habla de la iglesia, habla de papas, tiene grandes historias, ¿no? No siempre el papa vivió aquí, Sí. eh, no siempre se utilizó la capilla Sistina para la elección de papas, no siempre se utilizó la chimenea para avisar. Por ejemplo, si Sí, puedo unos dar, datos. voy a darles este dato. Más o menos anteriormente a que el Papa viviera aquí en San Pedro, en 1800 vivía en el Quirinal, que es el palacio actual del presidente de la República, Sergio Mattarella. Y la chimenea servía para avisar que no había sido elegido el Papa. Entonces salía el humo negro, quemando un poco de hierba mojada. ¿Cómo se avisaba que había sido nombrado el Papa entonces? Pues la Guardia Suiza mandaba unos cañones, boom, 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 avisando que había sido elegido el Papa. Entonces, ya cuando hubo la cuestión romana, es decir, el risorgimento, el nacimiento de la República de Italia, Garibaldi y sus ejércitos llegaron aquí durante el periodo del Papa Pío IX. El Papa Pío IX dijo, pues, no, no vamos a pelear por Sí. esto, se mantuvo encerrado aquí en el Vaticano y pues entonces todo siguió aquí en la Capilla Sistina y entonces se empezó a utilizar lo del el humo negro y el humo blanco para avisar porque no se podía disparar. Esto se vino a resolver hasta la cuestión romana durante el periodo del Papa Pío XI y durante el gobierno del dictador Mussolini en 1929. Muestra de eso es la vía de la conciliación o vía Ujú. de la reconciliación, porque se reconcilió el Estado italiano y el nacimiento de la sede apostólica o la sede pontificia como un Estado legalmente constituido. Y este territorio en algún momento dado fue entonces de Italia o de la tierra italiana y entonces se cede de alguna manera simbólicamente y se convierte en el estado más pequeño del mundo. Bueno, yo tal vez diría que sería al Al revés. revés, porque todo esto eran los estados pontificios, toda la ciudad era, por decir, del Papa, Ujú. y que iba desde la zona sur más o menos de Roma, Ujú. que sería hacia, un poquito andando hacia Nápoles, y atravesaba la mitad de Italia, o sea, era una gran porcentaje. Territorio bastante grande. Sí, era el Papa era tipo rey, Ujú. era un jefe que tenía a su disposición una corte y así más o menos estuvo entre el siglo sexto, séptimo de nuestra era hasta el 1870, o sea, fueron muchos años de los estados pontificios. Después, entre los acuerdos,
cuando el gobierno italiano tomó muchos de los edificios que pertenecían a la sede, Santa Sede, al Papa, y poco a poco en la reconciliación se le fueron concediendo. Entonces, esto es el Vaticano a partir de aquí de la Plaza San Pedro. Aquí donde estamos un poquito parados se llama la Plaza Pío XII, dedicado al Papa Pío XII porque él se le llamó el defensor de la ciudad, Defensor Civitatis, durante los ataques del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí alcanzaron a llegar los alemanes. Y el Papa incluso había firmado una carta, dijo, si me llegan a secuestrar o a secuestrar, porque había habido el anuncio que tal vez lo iban a secuestrar, dijo, pongo mi renuncia para que se lleven a Pacelli y no al Papa Pío XII. Estrategia también porque la figura del Papa en esa época también seguía siendo una figura extremadamente importante y poderosa para algunos. Sí, bueno, el Papa Pacelli, un hombre hecho aquí, digamos, de la ciudad, de una familia romana, había tenido una gran experiencia diplomática, así que tenía esos grandes dotes. Incluso él sabía muy bien de qué se trataba toda esta historia de Alemania, porque durante los inicios del 1920 él había sido nuncio en Alemania, o sea, conocía el alemán, conocía el ejército alemán, conocía a Hitler, la mentalidad, así que... Y sabía lo que estaba pasando con el Holocausto. Seguramente Claro, sí. y de alguna manera, desde aquí también, desde el Vaticano, se protegieron a los judíos. Sí, se protegieron precisamente... Aunque calladamente. Sí, muchos de esos. Aquí hay una casa que se llama, al inicio de la Vía de la Conciliación, pertenece a la comunidad religiosa Los Salvatorianos. Allí vivía el superior general de los Salvatorianos, que era una comunidad fundada en 1881 en Alemania. Este superior general era alemán, Pancracio Pfeiffer. Él era el interlocutor entre el Papa Pío XII y el gobierno alemán, los soldados alemanes que estaban destacados aquí en la ciudad de Roma. Y un día pude subir allá a la casa y me mostraron que en el techo, entre el techo y la parte superior de la casa, allí habían escondido un montón de judíos. Había escondites allí. Por todos lados, así como en Castel Gandolfo, en la casa de verano del Papa, que está a algunos 40 minutos aquí de la ciudad. El Papa Pío XII fue muy solidario, un justo entre las naciones, como muchos tantos cristianos. Una historia muy dolorosa. Y de aquí de Roma se llevaron algunos judíos y terminaron en los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y otros así, y que no regresaron. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos conversando con Padre Samuel Velázquez porque precisamente esto le da un poco de trasfondo a la historia de lo que está pasando en este escenario. Estamos hablando de la Ciudad del Vaticano. Ya regresamos. Amigos, de regreso a esta transmisión especial desde la Ciudad del Vaticano. Gracias por acompañarnos en Teleoro, el canal de la familia. Nos acompaña Padre Samuel Velázquez conversando con nosotros un poco de la historia de la Ciudad del Vaticano, lo que envuelve la figura del Papa y también la figura de importancia dentro de la Iglesia Católica. Al Papa se le conoce como el Obispo de Roma. Ahí, de alguna manera, el escenario que el Papa Francisco estaba como escribiendo de que si él renunciara, él iba a ser obispo emérito de Roma, no papa emérito como Benito XVI. Sí, fue cuando llegó sorpresivamente la renuncia del Papa Benedicto, pues se creó esa pregunta de cómo se va a llamar, ¿no? Pero realmente, de hecho, los obispos cuando ya cesan en sus sedes, se le llama obispo emérito de. Y entonces, según la idea más regular o normal, fuese llamado obispo emérito de Roma. No cambia mucho, no se sabía cómo, pero el Papa Benedicto decidió por ese momento llamarse Papa emérito. ¿Se le seguirá conociendo como papa emérito o se va a reescribir la historia y se le va a llamar obispo emérito de Roma, un papa que renunció? No, en la historia queda ya marcado como el Papa emérito. Lo que tiene que cambiar, tal vez un poco ajustar las cuestiones legales en el derecho canónico, que es el libro legal de la Iglesia, pero lo que se busca, curiosamente, es el obispo de Roma, que de un modo particular se vincula a Cristo, porque uno dice, ¿qué tiene que ver un obispo de Roma como en relación con nuestro obispo en San Juan, o en Arecibo, o en Ponce, esto, lo otro? Es que el obispo de Roma, de una manera particular,
se une y se vincula por derecho divino, o sea que es una norma que Dios la quiso así, en Jesús, eligió a que el obispo de Roma, o sea, es decir, Pedro, fuese vinculado. Porque lo que vamos a ver en estos días no es una ordenación, ni una unción como se hace cuando se ordena un diácono, se ordena un sacerdote o se ordena un obispo o la consagración de un obispo, que se imponen las manos, hay una oración consacratoria. ¿Usted ya todo eso lo vivió? Sí, es un obispo. Entonces, ¿qué es lo que se va? Es un nombramiento. ¿Y cuándo se convierte en papa? Cuando él dice sí, acepto. Se le pregunta, ¿acepta por esta votación canónicamente, aceptas esta elección? Él puede decir sí, con la ayuda de Dios, gracias, muy bien. No hay una fórmula que él tiene que decir precisa. Con tal que diga que sí, Y después la ya queda segunda vinculado. pregunta es, ¿qué nombre quieres que se le llame? No ha habido ningún papa que ha permanecido con su nombre o siempre se ha seguido esta regla de cambiarse el nombre. No, eso se remonta alrededor del siglo sexto más o menos, cuando un papa se llamaba Mercurio. Entonces era Sí, sí. una deidad romana, entonces él pidió, oye, ¿será posible que me pueda llamar de otra manera? Así que eligió el nombre de Juan. Pero en la primera parte de la historia de la iglesia, Nombres Pedro, normales. Lino, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, todos permanecían con su nombre. Incluso el papa que será elegido, él puede permanecer con Con su su nombre. nombre. Pero esta tradición que se enmarca ya con bastantes siglos, el nombre también es una misión. Yo creo que el primer mensaje que se da al mundo y a la cristiandad es el nombre. Sí, Cuando sale esa Francisco, cercanía. uno dice, wow, ¿qué significa ser Francisco? Ujú. ¿Por qué Juan Pablo? Pero lo Mm, contó. El Papa contó que fue un cardenal que se le acerca, no recuerdo el nombre, gracias, que le dijo que no se olvidara de los pobres y ahí cambió. si le hizo clic, Sabrá Dios si el nombre que quería era otro. es probable, ¿no? Y tal vez ni siquiera había pensado, dice, yo así a mi edad, 77 años creo que tenía en el 2013, dijo, a mí que me van a elegir, yo me devuelvo para Buenos Aires y ya tenía toda su maletita, su vuelo, y bueno, Dios, Lo curioso es que nunca regresó a Argentina. sí. Nunca visitó Argentina, no, algo pasó. Bueno, él en una entrevista contó, le hicieron esta pregunta de por qué no volvió a Argentina, y dijo, no, ya se tenía preparado en el viaje que se hacía Perú, Chile, y se iba a viajar a la Argentina. Pero hubo un problema de cambios de gobierno y esto, entonces también era un peso social, Sí. político su viaje, porque si viajaba durante el periodo, digamos, de Cristina, tiene un peso social y político. Durante el periodo de Macri, eh, Es un país politizado y una visita puede vincularse a uno que otro candidato. exacto, tiene todo su tinte político porque él es de allí, es porteño, está jugando en casa, entonces van a decir, ah, si viene cuando hay un partido de derecha es porque no lo quiere, si el otro porque sí lo quiere, ¿no? Era mejor Pero evitar esos conflictos. sí, El Papa Francisco dio seguimiento a unos asuntos, pero bien puntuales. Los casos de pederastia, los casos de abusos sexuales, incluso contra mujeres y contra hombres ya en la niñez. Y de cierta manera, pues eso marcó un seguimiento que ya había empezado Benito XVI, pero que al Papa como que le fue como más agresivo, en el sentido de que querían más acción la gente y volvió a pedir perdón. Otro de los asuntos es la cosa esta del Banco del Vaticano. sí, bueno, la cuestión de los cambios que se hicieron para tolerancia cero, que era lo que se pidió en la cuestión de los casos de abuso, el Papa dio algunos pasos importantes en la promulgación de unas leyes para, sobre todo, rendir cuentas, que todos rindamos cuenta, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos también, y dio esos pasos, y también los obispos, porque la responsabilidad es dar cuenta de lo que se hace, ¿no? Para que no haya impunidad en estos casos. Eso ha sido bien importante y hay que seguir trabajando en ese sentido porque Todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? sí, el Papa dice, aunque exista un solo caso, ya es escandaloso, porque nosotros, los cristianos que estamos llamados a la compasión, a la protección, no podemos promover nada que vaya en contra de la dignidad humana
ni de un niño, ni de un pobre, ni de una mujer, eso. Y después sanear también, eso fue, el Papa lo dijo, fueron tareas que discutieron y dialogaron durante las congregaciones antes del conclave del Por 2013. eso es bien importante estas congregaciones generales que se están celebrando la mañana y la tarde, porque de ahí se saca de alguna manera, emana los problemas y la visión que tienen los distintos cardenales de sus territorios. Sí, durante este periodo el camarlengo puede pedir cuentas, el cardenal Kevin Farrell, el irlandés, puede pedir los extractos, los resúmenes de cada dicasterio, de cada oficina, para darle un panorama sobre más o menos cómo están las cosas en el Vaticano, en la iglesia, los números, la sociedad, o sea, los temas son múltiples. Una vez me decía un cardenal, ¿de qué hablamos en las congregaciones? Y nos dijo antier, me dijo, de lo mismo que se habla en una parroquia, pero a nivel macro. Entonces que vino el otro párroco, cómo está la catequesis, cómo están los niños, cómo están los ancianos, cómo están los enfermos, pero eso a nivel macro. El Papa Francisco decía que la iglesia era pobre. La gente dice, pero ¿cómo va a ser pobre si hay montones de iglesias que están llenas de oro? Con eso regresamos aquí a la Ciudad del Vaticano en esta transmisión especial desde el Vaticano para Puerto Rico en Teleoro. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde la Ciudad del Vaticano. Les saluda José Ángel Cordero. Gracias por sintonizarnos en este espacio a través de Teleoro, el canal de la familia. Me acompaña Padre Samuel Velázquez conversando con nosotros en esta transmisión desde este escenario tan hermoso y donde se va a llenar de miles de personas en los próximos días. Había una pregunta en el tintero sobre la pobreza de la Iglesia Católica. ¿Es tan cierto que la Iglesia Católica es pobre? Mire, siempre desde el Evangelio Jesús habló de los pobres y ese está en el corazón del Evangelio y todos los papas de alguna manera con su personalidad lo han abordado y siempre han sido solidarios. Incluso el Papa Juan XXIII, cuando inició el concilio, habló de quiero una iglesia pobre y para los pobres, que más o menos es lo que también habló el Papa Francisco y todos los papas de alguna manera. Ciertamente los gestos más elocuentes y ecuánimes se mostraron durante el pontificado de Papa Francisco, porque era un hombre también que transmitía con ejemplo y con símbolos. Entonces, cuando tú ves y que la gente critica la riqueza de la iglesia, la riqueza es una riqueza cultural. Por ejemplo, dentro de la Basílica Vaticana tenemos la Pietà de Michelangelo, que la hizo a los 23 años, si no me equivoco, al punto que nadie lo conocía, y la cinta de la Virgen dice, la firma Michelangelo Bonarotti, porque nadie lo conocía y para que lo reconocieran. Durante el periodo del Papa Pablo VI, una casa de museo quería hacer una muestra en Nueva York y preguntaron al Vaticano si la podían prestar. Y dice, bueno, vamos a ver una casa aseguradora que pueda asegurar eso. Dice, ¿cuánto vale eso? Que eso no tiene precio. No tiene precio. Si usted entra a los museos vaticanos, no tiene precio. Son cuestiones históricas, ¿no? La Biblioteca Vaticana, que tiene manuscritos de hace siglos. Porque alguien lo puede comprar, alguien puede decir al Vaticano, le resuelvo la vida económicamente, le resolví esto, pero se lo lleva y lo pone en un museo privado de su casa y se acabó, nadie ve nada. Exacto, entonces todo esto son riquezas culturales que se han recibido a través de los siglos, regalos de los emperadores, que han terminado en los museos para que todos los cristianos que vienen y pasan por acá puedan gozar, hoy con las tecnologías de transmisión, hoy documentales, videos, películas, de todo. Así que todo esto es un ambiente de una riqueza, esto no es nuestro, esto es de la humanidad, esto no es del Papa, no es de los obispos, es de toda la humanidad. Es como decir, las parroquias todas de Puerto Rico no le pertenecen a ningún obispo, no le pertenecen a ningún sacerdote, le pertenecen a todo el pueblo fiel de Puerto Rico. Y mantener estas estructuras, mantener este arte, cuesta muchísimo dinero. Y es por eso que hubiese sido gratis entrar a los museos del Vaticano. Pero ¿cómo se va a costear eso? Porque si no hay dinero en las cuentas del Vaticano. Sí, se cree que más o menos el default para este año está rondando sobre los 70 millones de euros. O sea que el Vaticano corre como en fatiga, ¿no? Cuando uno cierra cuentas y números en la casa también. El COVID-19, no hay visita, no hubo visitas de nadie. ¿Cómo se mantuvo esto? Exacto, aquí la entrada a la Basílica Vaticana es gratis como en todas las iglesias.
pero los museos para mantenerlo, porque aquí trabaja muchísima gente en los diferentes dicasterios, en los diferentes dependientes, quién limpia esto, quién cuida esto, quién trabaja en los diferentes oficinas de Gratis no van a administración. trabajar porque no todos están en una situación económica que lo pueden hacer. Sí, no, realmente esto no necesita un mantenimiento de trabajo que se resuelva y hay mucha gente, italianos, extranjeros, que vienen a trabajar en las diferentes dependencias del Vaticano. La figura de la mujer. El Papa Francisco nombra a una presidenta del Vaticano, nombra a una Perfecta. prefecto de un dicasterio, algo que no había pasado nunca, por lo menos yo no lo recuerdo, y fallece y quedan inoperantes. Sí, eso lo prevé la Constitución Apostólica Universi Domini Gregis. Establece que todos los jefes de dicasterio y en algunas dependencias, no todos, porque el camarlengo continúa, Se el- convierte en el jefe de Estado. sí, mientras Se vacante. se dé vacante, también el penitenciario mayor, el limosnero del Papa, que en este caso es el prefecto de un dicasterio, pero continúa con sus obras de caridad, el vicario, el cardenal vicario para la basílica y el cardenal vicario para la ciudad de Roma permanecen en encargo. Todos los otros, como por ejemplo la Simona Brambilla Suora, la hermana, que había sido nombrada hace poco prefecto del dicasterio para los religiosos, y la encargada de la ciudad del gobernatorato, la gobernadora, también cesan en sus funciones. Pocos días, porque realmente empezó hace poco. ¿Qué va a pasar con ellas? De alguna manera uno que le pase por la mente. ¿El próximo Papa las dejará o normalmente cambia todo su equipo? No, normalmente lo que se ha visto en los últimos periodos, pues casi todo se confirma para ir conociendo, viendo con las cosas cómo funcionan. Es cierto que el Papa valoró y apreció el rol y el papel de la mujer en la administración, en ciertos lugares, y eso es la tendencia a lo que se ve porque se ven resultados, no es por género, sino por resultados, al final de Pero decía cuentas. que donde llegaba una mujer a tomar decisiones, todo mejoraba. Eso dijo el Papa. Por ejemplo, los museos vaticanos también la encargada es una mujer, también fue rectora de una universidad, una religiosa. Así que es lo bueno, es la riqueza de la multiplicidad y de la diferencia humana que también tiene que ser apreciada y valorada. La Iglesia Católica está llena de mujeres. Usted va a la parroquia, a nuestras parroquias, son mujeres las que están allí llevando esa fuerza dinamizadora. Son las abuelitas las que le enseñan el rosario, a las que le enseñan la catequesis a los nietos. Parece que esa figura está ahí y va a permanecer todavía por un buen tiempo en la Iglesia Católica. Absolutamente, sí. Uno mira a su pasado, y cómo se ha transmitido la fe, uno lo ve en sus abuelos, en las madres que oran con sus hijos, y ese rol de la maternidad tiene que ser descubierto hoy en día en una sociedad donde está atacada la familia, donde se menosprecia el rol de la maternidad y de la paternidad, de la unión, de la fidelidad, donde la familia cada vez es más despreciada, donde los roles se van desvaneciendo con ideologías, por ejemplo, la ideología de género, que pierde y coloca borrosamente la distinción entre lo masculino y lo femenino, como Dios lo planeó y lo quiso. Entonces, es también esto un mensaje de evangelización que nos deja, una misión deja el Papa Francisco y que será tomado seguramente en mano por el que el Señor elija a través de los cardenales próximamente. Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos vamos a explicar un poco para las personas que van a seguir la transmisión a partir de los próximos días, con especial atención el miércoles, para que cuando tengamos las imágenes sepamos identificar dónde estamos. Hacemos la pausa, regresamos ya, sede vacante en el Vaticano. Amigos, de regreso a esta transmisión especial desde la Ciudad del Vaticano. Gracias por sintonizarnos a través de Teleoro, el canal de la familia. Nos acompaña Padre Samuel Velázquez conversando con nosotros. Vamos a ponerlo en contexto a las personas. Estamos en aquí la Plaza San Pedro, pero en el lugar donde estamos nosotros parados no es la Plaza de San Pedro. No, esto es la Plaza Pío XII, que fue el Papa durante la Segunda Guerra Mundial, durante la invasión nazi, y así que se le llama a él el defensor de la ciudad, y estamos parados aquí. Hubo un ataque, se bombardeó la ciudad de Roma
en un lugar, en un barrio que se llamaba San Lorenzo, y allí el Papa fue. Pero ¿Y se extiende hasta dónde esta plaza? ¿Hasta dónde se extiende? la plaza de Pío XII hasta el inicio de la vía de la reconciliación o vía de la conciliazione, que es toda una vía que nace desde la plaza de San Pedro y plaza Pío XII hasta abajo, que recuerda la reconciliación entre el Estado Vaticano y el Estado y el gobierno italiano. Entonces se tumbó un barrio que había allí que se llamaba La Espina del Borgo. Toda la gente fue reubicada en otros lugares, en otros palacios, y se hizo esa bellísima vía que permite ver desde el Castillo San Angelo hasta acá. Sí, sin nada en el medio. Entonces, estos edificios que tenemos aquí, ¿es color amarillo o color mostaza? Porque ya mi visión a esta hora, bueno, más o menos, color mostaza o amarillo cremita, Sí. son del Vaticano. Sí, son del Vaticano ese que ustedes están viendo en este momento. Eh, Se encuentran algunos dicasterios, por ejemplo allí está el dicasterio para los obispos, el dicasterio para la causa de los santos, y diferentes dependencias de gobierno, y en otras partes de la ciudad también están otras oficinas y se le llama extraterritoriales. Es decir, tiene toda una eh, legalidad, o sea, tiene todo un manejo diferente del gobierno italiano, y hay una relación también de acuerdo con la policía italiana que cuida ciertos lugares, y también está la policía, la gendarmería vaticana, que tiene otro rol al interno de la custodia, de la preservación de la seguridad de la ciudad del Vaticano. Y están los guardias suizos, que son la guardia del Papa. Sí, que conservan su pintoresca y bella y colorida, sus coloridos atuendos, recordando desde hace 500 años que fueron enviados desde Suiza a los cantones suizos a ayudar a defender la ciudad, a defender al Santo Padre, y todavía continúan haciendo ese ministerio, esa labor. Es más, en estos días se recuerda, eh, hay una celebración, un aniversario de la muerte de algunos soldados durante una de las invasiones, será entre hoy y mañana, será este recordatorio de estos ataques. Y entonces aquí tenemos el obelisco y al final tenemos a la Basílica de San Pedro, pero también hay toda una simbología de las figuras que tenemos que nos podrías explicar también. Me voy Sí, a mover para que podamos explicar. sí, está la Basílica de San Pedro, que fue la primera que se construyó entre el 1500 y el 1600, y lo último que se hizo fue la cúpula, que es una doble cúpula diseñada por muchos arquitectos. Todo esto desde Michelangelo, el Bramante, hay muchos arquitectos incluidos. Y lo último que se hizo fue los brazos, la columnata, ¿no? Del Bernini, que es la columna dedicada a los dos emperadores cristianos. Constantino se le llama el brazo de Constantino y el brazo de Carlomagno. Constantino porque dio el edicto de Milán y, digamos, cesó la persecución de la iglesia, por eso se le llama un brazo, y el otro de Carlomagno porque fue a través de él que se empezó, digamos, los territorios pontificios, y si tú lo ves desde la cúpula de San Pedro, parecen unos brazos abiertos a un vientre que es la iglesia, a una madre, porque la iglesia es en femenino, como decía Papa Francisco, una madre que acoge. Entonces nos encontramos con esos dos brazos arquitectónicamente, la basílica y el obelisco, que es de inicios de la cristiandad, que anteriormente estaba detrás más o menos, donde están las campanas o a la altura de la cúpula, fue trasladado al centro de la plaza, porque el Papa lo quiso así, el Papa del momento. Imagínate, la ciudad tenía que estar en silencio, 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 para que no se partiera ese obelisco. El Papa dijo, se la ven conmigo si se llega a partir. Y se hizo una estructura que lo bajara, que lo trasladara y luego lo alzara, ¿no? Toda una ingeniería. Imagínese, hace 500 años para subir estas piedras, construir esto, es una obra de ingeniería espectacular, maravillosa, bellísima. Y es así que se cree que donde estaba ese obelisco anteriormente era el centro del lugar donde fue asesinado, ajusticiado el apóstol San Pedro. Y tenemos aquí la ventana por algún lugar que tendríamos que entrar entonces a la plaza donde el Papa los domingos saludaba. Sí, será más o menos detrás tuyo están los palacios apostólicos, y está también allí la Secretaría de Estado, más atrás están los museos,
la Capilla Sistina. El Papa Francisco prefirió permanecer en la Casa Santa Marta, que es más o menos detrás de por donde estaba el obelisco anteriormente. Pero igualmente el Papa que se ha nombrado puede regresar a los palacios, a los aposentos apostólicos. Eso es decisión de él y no cambia nada. No distingue nada, no cambia nada, es decisión personal. Papa Francisco decidió porque quería estar, digamos, con más gente, no sentirse un poquito aislado, separado, pero cada quien es una personalidad. Claro. También está la figura de San Pedro, la figura de San Pablo, de cierta manera, y nos da como la entrada, el que era para los judíos, el que era para los gentiles, y por eso que aquí visitan no solo católicos, sino cristianos de otras denominaciones que entienden que de cierta manera aquí está la tumba de Pedro y que aquí se representa la cristiandad en el sentido de que los apóstoles son los mismos, ¿no? En los evangélicos y en los católicos son los mismos apóstoles. Sí, esta es la tercera versión de la Basílica de San Pedro, porque cuando fue el edicto de Milán por el emperador Constantino, él, por su que deseo, se construyó una primera basílica alrededor del siglo IV, ¿no? En madera. Después se construyó otra y ya se iba quemando, se iba desgastando, hasta que por fin nació este gran proyecto para que no se incendiara, porque aquí no hay telas y no hay nada, todo es piedra, todo es, todo es hecho con lo que le llaman una piedra propia de las afueras de aquí, de la ciudad de Roma, porque esto no es mármol, es una piedra que es propia, que resiste el agua, resiste el viento, y hay que estarlo continuamente cuidando con unos cinceles, con un tipo de líquidos, es todo un proyecto que se hace. Todo el tiempo se ve personas trabajando para proteger esto. Se le llama así la fábrica de San Pedro. Entonces, cuando ya le terminan de arreglar, o sea, eso no es que le cogen máquina a presión de agua y rompa por ahí, no. Tú los ves a veces con un lápiz, casi como batiendo en el muro para quitar las larvitas, para quitar todo el hongos que se le va creando a esta piedra, con lo cual está construida esta basílica. Gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Esperamos vernos en los próximos días, en las transmisiones que hagamos en vivo, lo coordinaremos. Sí, muchísimas gracias y un saludo para toda nuestra iglesia que peregrina en Puerto Rico. Y aquí a esta hora de la noche, eso es bastante de noche. Allá en Puerto Rico son las 6, ya para las 7, pero acá estamos hablando que son las 12 para la 1 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, Padre. Amigos, sin tiempo para más, regresamos con ustedes, compañeros, allá a los estudios.